La palabra de Dios es la única que le va, hermanos, a salvar. Amén. Este lugar, primeramente el Espíritu Santo, se llama hermano. Dios los bendiga. Gloria a Dios, Padre de Cristo, hermanos. Es un privilegio estar pues, aquí reunidos en casa con mi familia y igualmente que ustedes nos estén acompañando ahí en casa. Dios les pague por su tiempo. Hemos estado sintiendo la presencia del Señor. Extrañamos estar en la iglesia, claro, es el anhelo de cada cristiano es estar en el santuario alabando el nombre del Señor Jesús. Pero ahorita estamos en casa y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Si me acompaña, vamos a ir a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Vamos a hablar sobre un tema que Dios puso en mi corazón. Amén. Amén. Y quiero compartir este tema esta mañana o esta tarde ya para honra y gloria del Señor. Mateo 20, 20. Y ahí vamos a iniciar esta tarde. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dijo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Le dijo el Señor Jesús. Le hace esta pregunta a esta mujer. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Señor. Esta tarde quiero hablarles sobre el tema el líder siervo. El líder siervo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor, en mi hogar, junto con mi familia. Te damos gracias por tu presencia. Hemos sentido tus caricias. Hemos sentido tu presencia en este lugar. Unge mis labios con un carbón encendido y que la palabra que se predique, Señor, que llegue a los corazones sedientos, aquellos, Padre, que tú vas a levantar para ser los líderes de la iglesia, Señor, que hoy en día, Señor, ya estás levantando, y aún los que vas a levantar en el futuro, Padre. Que entendamos que necesitamos un corazón de siervo, un líder siervo, Padre, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Le he titulado este mensaje el líder siervo. Líder siervo. Y quiero decirle que la petición que hizo la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús era una petición que toda madre se puede relacionar con esa petición. Porque toda madre siempre quiere que sus hijos salgan adelante y que tengan éxito en la vida. Amén. Digan las mamás allá donde están: amén, hermano. Amén. Amén. Y en esta ocasión esta madre pidió que dos de sus hijos se sentaran con Jesús en su reino. Y dice la palabra que uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo hizo, hermanos, esta mujer porque quiso que ellos tuvieran posición y autoridad sobre los demás. Amén. Ella quería que sus hijos sobresalieran sobre los demás discípulos que estaban ahí. Y cuando los 10 discípulos, dice la escritura, que cuando escucharon la petición de esta mujer, dice que se enojaron contra estos dos hermanos, Santiago y Juan. Se molestaron porque ellos entendieron lo que esta mujer quería que Jesús hiciera. Aleluya. Pero quiero que noten la palabra de Dios, que Jesús no reprendió a esta mujer cuando le dio esa petición, sino que le dio una lección
en lo que es hacerse grande en el reino de Dios. Y vamos al versículo 25, ahí donde iniciamos, en Mateo 20:25. Entonces Jesús dice, llamándolos a los 10 discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y luego nota lo que dice el Señor, dice, más entre vosotros, dice, no será así. Aleluya. Y luego le cambia la dirección, porque esta mujer traía un pensamiento muy diferente a lo que es el reino de Dios. Y dice el Señor, y dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya que voy con esto, hermanos, quiero decirle que cada pastor, cada líder de jóvenes, cada líder de hermanas, cada líder de alabanza, cada líder de ujieres, cada líder de células, llámese lo que usted quiera, cada líder que usted conoce, tuvo que aprender una lección muy importante antes de tener gente bajo su autoridad. ¿Amén? Amén. Ellos tuvieron que aprender a servir a otros. Escuche esto. Si usted quiere que gente esté bajo su autoridad, usted tiene que aprender a servir a otros. Aleluya. Bajo la autoridad de otros. Alabado sea el nombre de Amén. Jesús. Porque cuando estos líderes, hermanos, estuvieron bajo autoridad, amén, ellos estuvieron sembrando en el reino de Dios. Y aquí voy con esto. Después que Dios filtra a esa persona, a ese hermano, a esa mujer, y lo moldea para levantarlo como líder, y le diré ejemplos de muchos líderes en la iglesia, sea pastor, sea líder de jóvenes, sea líder de hermanas. Hay muchos ministerios que Dios levanta dentro de la iglesia, pero cuando uno ejerce el ministerio de servir, porque muchos queremos predicar, pero no queremos servir, me incluyo. Cuando no aprendemos a servir bajo la autoridad de otra persona, entonces no vamos a estar sembrando en el reino de Dios, porque si servimos bajo la autoridad de alguien más, entonces vamos a estar cosechando cuando Dios nos ponga en una posición de autoridad, vamos a estar cosechando lo que nosotros ya habíamos sembrado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y un líder, hermanos, no llega a una posición de autoridad nomás porque tiene carisma. Quiero decirle eso. Hay muchos que ahorita están manipulando la palabra de Dios, están haciendo cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Y se levantan y se ponen ellos mismos como líderes. Y tienen carisma, llaman a mucha gente, hermanos. Pero un líder, hermanos, cuando tiene autoridad de parte de Dios, que Dios le da, no es porque tiene carisma, sino es por la gracia de Dios. Un líder llega a un nivel, a ese nivel, hermanos, porque tiene gente dispuesta a servirle bajo su autoridad. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted nomás mira a ese líder, ya le dije el ejemplo, sea pastor, líder de jóvenes, de hermanas. Usted nomás mira a ese líder ejercer su ministerio, pero detrás de ese líder hay gente que está dando su tiempo, su esfuerzo para apoyar a ese líder. Aleluya. Y muchas veces no se ven, usted no ve lo que pasa detrás de un ministerio para que ese hombre o esa mujer, Dios lo lleve al nivel que lo va a llevar. Hay mucha gente detrás de esa persona, amén, alabado sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Amén. Todos se unen, hermanos, para trabajar, todos se unen para trabajar al mismo objetivo, aunque en diferentes capacidades y en diferentes ministerios. Todos nos unimos, hermanos, para apoyar a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene autoridad de parte de Dios. Gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hoy esta gente, hermanos, se ha hecho crucial en las iglesias. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos, donde no nos podemos congregar. Pero cuando ya lleguemos a congregarnos, hermanos, los que están sirviendo bajo el ministerio de este líder van a ser la voz de este líder, van a estar dándole al pueblo los mensajes que este líder quiere que le dé. Dónde sentarse, dónde irse, qué hacer, hermanos. Esta gente es crucial. Y quiero darle un ejemplo en lo que quiero hablar esta tarde. Vámonos ahí a Éxodo 18, capítulo 18.
Éxodo 18, 13. Vamos ahí. Y quiero darle la palabra de Dios porque pues es lo que estamos predicando. Éxodo 18, capítulo 18, versículo 13. Amén. Muchos líderes en la Biblia, hermanos, tuvieron asistentes, gente que lo apoyó mientras ejercían su ministerio. Moisés tenía a Josué que le servía, pero también tenía gobernantes, amén, bajo su autoridad, que le ayudaron a juzgar al pueblo. Y esto nos muestra algo muy importante, hermanos, que un líder no lo puede hacer solo. Amén. Un líder no lo puede hacer solo, necesita ayuda. Amén. Éxodo 18, 13 dice la palabra de Dios. Dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Y lo nota lo que le dice, ¿por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Note lo que dice el suegro de Moisés. Dice, no lo podrás hacerlo tú solo. Aleluya. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Dice, además, escoge tú entre todo el pueblo, note lo que dice el suegro, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Dice, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y note lo que dice lo siguiente, dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, y hizo todo lo que dijo. Y luego 25 y 26 también, dice, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 50, sobre 50 y sobre 10, dice el versículo 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto, dice, pequeño. Amén. Moisés no lo podía hacer solo, hermanos. Y le damos gracias a Dios por los suegros, amén. Yo amo a mi suegro. Pero el suegro de Moisés miró algo cuando miró a Moisés juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y le dijo, no lo puedes hacer tú solo. Si nos vamos, hermanos, a otro ejemplo, vamos a ver que para ser un líder se necesita un espíritu de mansedumbre. Aleluya. Y de humildad. Número uno, un líder, cuando Dios lo va a levantar, va a darle gente que lo va a apoyar porque no lo puede hacer solo. Amén. Tiene que ser alguien que lo apoye, que está ahí trabajando a la par de este líder. Pero también el líder que Dios va a levantar tiene que ser un líder que sea con un corazón, un espíritu de mansedumbre y de humildad. Vamos ahí. Quiero darle el ejemplo. Bueno, Mateo 11:29, no lo busque, simplemente dice Jesús, aprended de mí, dice que soy manso y humilde, dice, de corazón. Jesús mismo es nuestro ejemplo. En este ejemplo el pueblo de Israel se queja delante de Dios, hermanos, y porque esta gente quiere algo, quieren comer carne, y se empiezan a quejar. Acaban de salir de Egipto, perdón, y extrañaban, hermanos, la comida que comían en Egipto, y empiezan a quejarse. Y la ira de Jehová se enciende contra ellos. Pero en esa ocasión Dios nos revela una lección muy importante. Un líder siempre tiene que tener un espíritu manso y humilde para tratar con el pueblo de Dios. Amén. Porque ese líder, hermanos, quiero decirle que ese líder ama a su gente. Vamos a Números 11, si me acompañan. Números 11:10.
Amén. Y quiero darle un ejemplo y tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Números 11, 10 al 17 dice así la palabra de Dios. Dice, y oyó Moisés al pueblo, cuando se estaban quejando, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y luego le dice Moisés, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, y a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasiado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés era tanta la presión, hermanos, que deseaba morir. Dice, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire lo que el Señor le dijo a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí conmigo. Y el 17 dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, dice, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, dice, y no la llevarás. Otra vez dice, tú solo. Ahora no viene de parte del suegro de Moisés, ahora ya viene de parte de Dios. Aleluya. Que Moisés no lo iba a hacer solo. Pero también Dios le dijo, el espíritu que está en ti, Moisés. Moisés era el hombre, hermanos, más manso del mundo, así lo describe la palabra. Dice, el espíritu que está en ti, dice, lo voy a poner en estos varones. Estos ancianos y principales, hermanos, que Jehová le había dicho a Moisés que pusieran, eran hombres que ya tenían buen testimonio delante de Dios, número uno, y delante del pueblo de Israel. Aleluya. Porque para ser un líder, hermanos, tiene que ser una persona que tiene un buen testimonio delante del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso estos hombres fueron llamados, hermanos, y puestos en la lista. ¿Para qué? Para que fueran a la puerta del tabernáculo de reunión. Y brinques a Números 11:24. Vámonos a Números 11:24 ahí. Y mire lo que pasó en esa ocasión. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. Amén. Dios puso el espíritu que estaba en Moisés, ahora se los puso a estos ancianos. Amén. Y en ese día Jehová, hermanos, puso este espíritu que estaba en Moisés, y ellos fueron los que le iban a ayudar a Moisés. Como le dijo el Señor, tú no lo puedes hacer solo. Ahora estos hombres te van a ayudar a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad, un líder no lo puede hacer solo. Un líder necesita un espíritu de mansedumbre y de humildad. Amén. Y déjeme decirle que cuando sabe uno servir a su líder, de esos que están sirviendo, hermanos, van a ser los futuros líderes que Dios va a levantar. Amén. Porque el pretendiente, hermano, el liderazgo que no sabe servir a otros, jamás va a ser un líder con un corazón de siervo. Se lo voy a repetir. Un pretendiente al liderazgo que no sabe servir a otros, jamás va a ser un líder con un corazón de siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que el que anhela obispado, dice, buena obra desea. Amén. Amén. Pero hay requisitos, hay cosas que tienen que pasar, hay procesos que tienen que pasar esta gente. ¿Para qué? Para poder llegar a un nivel donde Dios va a depositar esa responsabilidad sobre esa persona. Y cuando una persona no tiene un corazón de siervo, hermanos, entonces se convierte en un líder de un corazón de dictador.
Que un líder con un corazón de dictador, hermanos, es un líder celoso. Ayúdanos, Señor. Y la gente, hermanos, que tiene corazón de dictador, quiero que sepa que siempre va a querer que lo sirvan, pero él nunca va a aprender a servir a otros. Ayúdanos, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ayúdanos. Aleluya. Es por eso, hermanos, que un líder tiene que ser una persona que no tenga celos. Una persona que no sea celosa, una persona que sepa, hermanos, lo que Dios le ha dado. Que no sea un Saúl que cuando miró que David iba a salir y conquistaba, hermanos, a los filisteos, y llegó, y cuando escuchó esas alabanzas de esas doncellas y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, hermanos, déjeme decirle que Saúl desde ese momento no miró con ojos de agrado a David, porque le tuvo celos. Porque miró que Dios estaba obrando en David, que Dios estaba levantando a este hombre, hermanos, para cosas grandes. Y cuando le entró, hermanos, el celo a Saúl, desde ese momento la vida de David, hermanos, era una vida donde se la pasaba corriendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. ¿Cuántos líderes, hermanos, hay donde ven, hermanos, a otros líderes creciendo en la obra, y cuando ven eso, hermanos, les entra el celo? Por eso no debemos de tener celo, hermanos, cuando Dios empieza a levantar a alguien más. Aleluya. Alabado sea el nombre de Aleluya. Jesús. Amén. Porque un líder, hermanos, un líder que sabe lo que tiene de parte de Dios, va a querer, hermanos, que sus ayudantes y la gente que está debajo de su autoridad, va a querer que ellos que hagan cosas que ellos hicieron, pero ¿sabe qué? Que lo hagan mejor que él. Aleluya. Se lo voy a repetir. El líder que tiene los pies sobre la roca, hermanos, y que no tiene celos, va a querer que la gente que está bajo su autoridad haga lo que él hizo o ella hizo, hermanos, pero que lo haga mejor Aleluya. que ellos. Alabado sea el nombre Gloria a Dios. de Jesús. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que Moisés no era un hombre que tenía celos. Moisés sabía lo que Dios había depositado en él. Moisés miraba a Dios cara a cara. Gloria a Dios. Se presentaba delante de Dios. Él no tenía celos, hermanos. Pero el pretendiente al liderazgo que seguía a Moisés, un hombre llamado Josué, todavía tenía que ser filtrado por esa área. Y Dios tenía que filtrar esas emociones de él. Y quiero llevarlo a Números 11:26 para mostrarle esto. 11:26. Números 11:26. Dice así la palabra de Dios. Números 11:26 al 30 dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre la lista, o inscritos en la lista, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ellos eran parte de los ancianos que Dios le había dicho a Moisés que fueran al tabernáculo. Por cualquier motivo no fueron estos dos hombres, pero de todos modos el espíritu de Moisés fue puesto en ellos y empezaron a profetizar en el campo. El versículo 27, note lo que pasó. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, dice, impídelos. O sea, que paren. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre Aleluya. ellos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice: y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Nota lo que pasa en esa ocasión. Moisés no tenía celos, hermanos. Este hombre, Dios hablaba con él. Él era el líder que el pueblo de Israel miraba, y Dios le daba palabra a Moisés para que le diera al pueblo de Israel. Y este hombre no tenía celos, pero el pretendiente al liderazgo, un joven llamado Josué, va y le dice eso, que los impida, que le pare. Pero Moisés dijo: ojalá que todos fueran Aleluya. profetas o que profetizaran. Un hombre de Dios, hermano, una mujer de Dios, nunca va a tener celos de otros, porque tiene un corazón de siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Un líder, hermanos, que tiene visión también, siempre va a querer que Dios levante a otros, porque no tiene celos de ellos. Un líder con visión, hermanos,
sabe que su tiempo en esta tierra se va a acabar. Y tiene que tener visión, hermanos, de dejar lo que Dios le dio para trabajar a la siguiente generación. Porque tiene un corazón de siervo, es un líder de siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque todo lo que este líder hizo, hermanos, todo lo que llegó a hacer para la gloria de Dios, no fue para él o ella, hermanos. Todo lo que llegamos a hacer en este mundo para honra y gloria del Señor, no va a ser para nosotros mismos, sino van a ser para los que vienen detrás de nosotros, hermanos, los que están ahí a su lado, sus nietos, sus hijos, sus bisnietos. Todo lo que estás haciendo no va a ser para ti, hermanos, va a ser para ellos. Aleluya. Y el líder, hermanos, reconoce que todo su esfuerzo, tiempo y sacrificio de lo que hizo en su ministerio era para que la siguiente generación disfrutara de su trabajo. Para que entraran en ese santuario que un día levantó para honra y gloria del Señor, pero que tuviera la visión que los nietos y bisnietos y la generación que viene van a entrar por las mismas puertas que ese líder un día levantó. Aleluya. Para la gloria de Dios. Gracias. Y la generación, hermanos, que venía después de Moisés era una generación que nació en el desierto. Ahorita estamos pasando por un desierto muy difícil. Ayúdanos. Usted sabe la situación que estamos encontrados ahorita todos por esta pandemia. Estamos pasando por un desierto, hermanos. Dios nos va a sacar adelante. Dios es fiel a su palabra. Amén. Aquí está el poder. Pero en esos 40 años que anduvieron caminando en el desierto, Moisés y el pueblo de Israel, había un joven que supo servirle a Moisés. Amén. Andaba al lado de él, donde él iba este joven. Y tenemos que entender que para poder crecer a ser líderes con un corazón de siervo, un líder siervo, necesitamos plantar raíces. Ya que voy con esto, le voy a decir esto. Muchas veces andamos brincando de iglesia a iglesia, buscando un ministerio, buscando una posición, y no andamos buscando plantar raíces en una iglesia. Yo le dije que los ancianos que Dios escogió eran hombres que tenían testimonio. El pueblo de Dios tiene que ver al futuro líder que tenga testimonio de parte de Dios. Que sea una persona llena del Espíritu Santo, una persona con buen testimonio, una persona que usted vea crecer en una iglesia, hermanos, que se plante y haga raíces en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted va a ver cómo Dios va a empezar a levantar, a filtrar a esa persona. Quizás llegó ahí todo tatuado, todo lleno de aretes. Quizás llegó ahí todo vestido de cholo, hermanos. Pero empieza Dios a tratar con la palabra de Dios, empieza a moldear, empieza a quebrar ese corazón, hermanos, de piedra. Y de repente, hermanos, hay una transformación sobrenatural. Aleluya. Y usted empieza a ver este hombre que antes era gritón, le gritaba a su esposa, a sus hijos, y de repente ve, y este hombre es manso, humilde, de corazón. Gloria a Dios. Ya no anda caminando como cholo, ya no anda, hermanos, vestido desordenadamente. Ahora anda vestido, hermanos, en orden. Y usted empieza a ver cómo Dios lo empieza a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Josué, hermanos, sabía lo que era servir a Moisés. Josué entendía lo que era servir. Y cuando Dios ordenó, hermanos, a Moisés a que mandara a estos espías a reconocer la tierra, dice la palabra que tenían que escoger príncipes entre el pueblo, entre las tribus de Israel. Y quiero irme ahí esa palabra. Vamos a Números 13. Si me acompañan, Números 13, 16. Dios le dice a Moisés, vean a reconocer la tierra que Él le había prometido a Israel, una tierra que fluía leche y miel. Pero le dice en Números 13, 16, Él le dice que escogieran príncipes entre las tribus y empiezan a nombrar cada tribu. Y en el versículo 16 dice esto: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Pero note lo que sobresalió uno de esa lista. Dice, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que escogieran príncipes de entre las tribus de Israel, eran hombres de testimonio. Eran hombres que sobresalían, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían fe, eran hombres de testimonio, eran hombres que el pueblo de Israel miraba
que se podían confiar en ellos. Pero en esta ocasión Moisés miró algo en Oseas. Y dice la palabra que le cambió el nombre de Oseas a Josué. Oseas significa en hebreo, hermanos, salvación. Pero también le cambió el nombre a Josué, que significa Yahvé salva o Dios salva. Amén. Después de que los espías reconocen la tierra, ven la tierra prometida y regresan, hermanos, regresan con un reporte horrible. Excepto dos hombres, que es Caleb y Josué. Caleb y Josué eran hombres, hermanos, de fe, porque aunque ellos miraron lo mismo, fueron a reconocer la tierra, las frutas, cómo era la tierra, producía muy buen fruto, pero miraron a los hijos de Anac, hombres grandotes, hermanos, y les entró un pavor, un temor. Los 10 que regresaron con un reporte horrible, terrible, con miedo, excepto dos, Caleb y Josué. Aleluya. Porque ellos entendían al Dios que servían. Un líder siervo, hermanos, tiene que ser un hombre que tiene fe de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios da, hermanos, después de que estos hombres regresan y el pueblo se empieza a quejar, que quieren apedrear, hermanos, a Moisés y Aarón. Después de que ellos se postran y empiezan a interceder por el pueblo de Israel, Dios manda una sentencia que ellos tienen que caminar 40 años en el desierto. Y vamos a Números 14:30, ahí se me acompaña. Mire la sentencia que Dios le da al pueblo de Israel. Números 14:30. Dice así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, note lo que dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, dice, y a Josué, hijo de Nun. Note que el nombre de Oseas, ahora Dios está reconociendo el cambio que Moisés hizo y lo reconoce como Josué, hijo de Nun. Por creerle a Dios, hermanos, Josué se posiciona en una posición para recibir la bendición de entrar a la tierra prometida. Pero, hermanos, este hombre ni se imagina que el que iba a introducir al pueblo de Dios iba a ser él, como el líder siguiente después de Moisés. Después de esto, hermanos, vemos que Josué no se separa, hermanos, del lado de Moisés, sigue sirviendo. Cuando Moisés, hermanos, habla con el Señor en el monte de Sinaí, mientras el pueblo está haciendo un becerro de oro ahí abajo, hermanos, está Josué esperando que Moisés baje. Amén. Y no está con el pueblo de Israel, está esperando que Moisés baje. Y ahí estaba Josué, Éxodo 32:17, simplemente anótelo si quiere. Ahí estaba Josué esperando. Y él estuvo dispuesto, hermanos, a servir, no buscando una posición, sino simplemente quería servir a Moisés. Porque quiero decirle algo, hermanos, que cuando buscamos una posición, simplemente eso no es de parte de Dios. Eso no es de parte de Dios. Tenemos que saber servir. Amén. Antes de que Dios te ponga a ti en una posición de que tú puedas tener gente bajo autoridad. Porque el que pone reyes y quita reyes, hermanos, es Dios. Amén. Y quiero decirle que cuando Dios quita y pone, Dios no se equivoca. No fue Moisés, hermanos, el que nombró a Josué como el siguiente del líder. Quiero aclararle eso. No fue Moisés el que puso a Josué como líder. Fue Dios. Y se lo quiero mostrar en Números 27:12. Vámonos ahí. Números 27:12. No fue Moisés el quien escogió a Josué. Fácilmente lo pudo haber puesto, hermanos, y le pudo decir: Josué, tú me has servido, has sido fiel, y ¿sabes qué? Yo veo en ti aptitudes de un líder futuro. Pero Moisés sabía que el que pone reyes y quita reyes es Dios. Números 27:12, 12 al 23. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón.
Pues fuiste rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne. Note lo que dice Moisés, un varón sobre la congregación. No le dijo pon a Josué. Moisés dijo pon un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no se coma, no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, nota lo que el Señor le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y nota lo que hizo el versículo 23. Dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Quién fue el que le dijo que pusiera a Josué? Dios. Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Desde ese momento, hermanos, Josué es reconocido como el sucesor de Moisés. Y cuando Moisés pone manos sobre él, le está delegando la autoridad, le está delegando, hermanos, lo que Dios le ha dado a este hombre. Todo porque, quiero que escuche, Josué estuvo dispuesto a servir y ser un hombre con un corazón de siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. Josué, hermanos, el pueblo de Israel sabía quién era Josué. No porque Josué anduviera buscando un título, simplemente porque cuando Moisés caminaba, el que estaba a un lado de Moisés era Josué. Aleluya. Cuando Moisés bajaba de la montaña, el pueblo no miraba a Josué con ellos. Josué estaba esperando que Moisés bajara. ¿Para qué, hermanos? Para servirle. Moisés, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? Te traigo un vaso de agua. ¿Necesitas que te traiga de comer? Cuando uno está dispuesto a servir, hermanos, Dios abre puertas que uno ni se imagina. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero, hermanos, se necesita un corazón de siervo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Aleluya. Jesús. Y quiero llevarlo para terminar ahí, hermanos, a Deuteronomio 34, 7 a 9, ya para terminar. Vemos que el ministerio de Moisés, hermanos, este hombre, Dios le dio el privilegio de vivir 120 años, pero lo usó de una manera poderosa, pero llegó su tiempo. Yo le dije que un líder que tiene visión sabe cuándo es su tiempo y sabe cuándo tiene que delegarle a otro el lugar, pero tiene que ser Dios que lo ponga. Dice Deuteronomio 34, capítulo 34, versos 7 al 9, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Versículo 9 dice así, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Ven? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de Israel. Yo quiero decirle, hermanos, que en este mundo podemos tener muchos títulos, pero el mejor título que podamos tener es el título de siervo. Amén.
Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando estamos dispuestos a servir, hermanos, vamos a recibir una bendición grande de parte de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. El mejor ejemplo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar, hermanos, su vida por nosotros. Vino, hermanos, a este mundo a morir por ti y por mí. Y Él nos ha dejado el mejor ejemplo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Cuando leo la palabra y veo, hermanos, la escritura del apóstol Pablo siempre dice, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Siempre esa palabra y siervo. El Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, y después lo ha puesto a él como líder. Somos siervos de Dios, hermanos, y tenemos que estar dispuestos a servir si queremos que Dios nos ponga en una posición de autoridad. ¿Para qué? Para que los futuros líderes salgan. Hay mucha gente, hermanos, que tienen el anhelo de tener un ministerio, pero hace falta una parte muy importante, que es poder servir antes que alguien más esté bajo tu autoridad. Yo te animo a que tú sigas adelante de parte de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Sirve en la iglesia donde estás. Amén. Ahorita, bueno, están cerradas las iglesias, pero las van a abrir. Amén. Primeramente Dios. Ponte a limpiar el templo, ponte a barrer, hermanos, hay que servir. Amén. Para que Dios nos ponga donde nos quiera poner. Esto ha sido para mí un privilegio, hermanos, traer esta palabra. Dios me los bendiga, los guarde, los use grandemente. Amén. Aleluya. Y recuerde que el hijo que está a su lado o su hija pueden ser los siguientes líderes de la iglesia donde usted va. Sí, amén. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Queremos que levantes líderes con corazón de siervos para que ellos ejerzan el ministerio, Señor, pero también que levanten a otros, Padre, para que hagan lo que hicieron y lo hagan mejor que ellos, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos edifica cada día, Padre. Gracias te damos por los que están mirando. Bendícelos, guárdalos y úsalos para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Desde El Paso, Texas, su hermano en Cristo. Bendiga.